coronavirus, la 10ª plaga. ¿Realmente están muriendo solo los primogénitos? Considerando que la Biblia predice grandes calamidades, plagas y mortandad para los días finales, época en que para muchos estamos viviendo, nos preguntamos si en realidad, como están diciendo algunos pastores y creyentes cristianos, la pandemia del coronavirus es la 10ª plaga de Egipto. Estudiaremos los enigmas más complejos de la existencia. Desde todas las religiones, mitologías, el sentido común y la ciencia. Partiendo de la Biblia cristiana como fuente de un conocimiento que no se contradice con nada. Es gloria de Dios tener secretos y es honra de los reyes descubrirlos, pues ha llegado el momento. Este canal es para reyes. Safnat Panea, revelando el misterio. Los médicos dicen que jamás habían visto algo parecido y les advierten a otros países, especialmente al Reino Unido, que ellos también lo verán. La situación inusual que vive el mundo con el COVID-19 ha activado las alarmas de todos los sectores de la sociedad, incluido el religioso, quienes buscan en la Santa Biblia alguna explicación para esta crisis sin precedentes, al menos en los últimos 100 años. Y no es para menos, pues esta pandemia está obligando a las personas a encerrarse en sus casas con la esperanza de ocultarse de la vista del ángel de la muerte, recordando en el acto los acontecimientos que tuvieron lugar en el mundo antiguo, mismos que surgieron como consecuencia de los pecados del hombre y su respectiva sociedad, como pasó específicamente con el pueblo egipcio en los tiempos de Moisés, donde tuvo lugar la 10ª plaga, dirigida por Dios de forma exclusiva a todos los primogénitos egipcios, mientras los de Israel fueron protegidos por las señales de la sangre de un cordero sacrificado, colocadas en las puertas de las casas de los hebreos para que dicho ángel pasara de largo. Recordemos que en la época de los faraones no existía la globalización, por tanto, el mundo de aquel entonces se reducía a la potencia del momento, que era Egipto, por lo que en términos relativos con relación a la actual pandemia, Egipto vendría siendo no una nación, sino el mundo entero. Trabajan a toda máquina para tratar de evitar que estas personas se deterioren aún más. Por su nivel de letalidad en un sector frágil de la población mundial, como son los ancianos, muchos han relacionado el coronavirus como la 10ª plaga de Egipto, que en aquel entonces atacó a los niños, y es por ello que, imitando la acción de fe del pueblo hebreo, algunos pastores han invitado a los creyentes a colocar en las puertas de sus casas prendas blancas, como señal de identificación cristiana, y que así sus hogares sean protegidos en medio del caos y la muerte tras el paso de la pandemia. Pero de estarse repitiendo la historia, ¿cuál sería el oprimido? ¿Cuál sería el sector maltratado por los países del mundo que ocuparía la posición del antiguo esclavo de Israel, para que en consecuencia el mundo sea castigado con esta pandemia por sus malos actos hacia ellos? And change is coming whether you like it or not. Thank you. El único sector que hemos visto en los medios de comunicación que se ha beneficiado significativamente con el confinamiento de la humanidad ha sido la madre naturaleza y sus hijos de la vida silvestre. Sin los seres humanos y sus prácticas industrialistas y contaminantes, la naturaleza ha tenido un respiro con el cual vemos cómo sus aguas se han recuperado rápidamente y diversas especies de seres vivos han recuperado su libertad de vivir y andar libremente por el mundo, tal y como el pueblo de Israel al ser liberado. De acuerdo a los informes oficiales, la pandemia inició en una especie de mercado de animales en la ciudad de Wuhan, China. Este lugar es una carnicería de animales de todas clases, sobre todo de especies extrañas que para un cristiano sería impensable consumirlos, puesto que la gran mayoría están en la lista de consumo prohibida por Dios desde el inicio de la creación. Por eso, sobre todo para los cristianos que pertenecen a uno de los 3 grupos religiosos más grandes del mundo, no resulta descabellada la idea de que el coronavirus es una especie de plaga divina para la humanidad como castigo por su trato indigno y destructivo hacia el planeta y las demás especies, pues protegerles fue un deber encomendado al hombre. Levanta tu voz por los que no tienen voz, defiende a los indefensos. Por el momento, la única
única forma que tendríamos de saber si esta pandemia es en realidad la repetición global de la 10ª plaga egipcia sería investigar si, al igual que en el Egipto antiguo, los fallecidos de ahora comparten la particularidad de ser hijos primogénitos, pues aunque en el caso de la plaga de Egipto los fallecidos fueron niños, el hecho de que en la pandemia la mayoría de muertes sean en ancianos no altera en nada la repetición de este suceso, pues la primogenitura no se pierde con la edad. Dejando fuera las excepciones como la historia de Esaú y Jacob, se es primogénito para siempre. Para siempre. Pero, considerando que ese tipo de informaciones familiares no se están divulgando, investigar si los fallecidos son o no primogénitos será una tarea de todos nosotros, sobre todo de los que sean médicos o de cualquiera que en su respectiva zona tenga acceso a las informaciones familiares de los fallecidos, pues si el coronavirus solamente está matando a los primogénitos, no habrá duda de que estamos frente a la 10ª plaga de Egipto. Con la gran diferencia de que ahora ha sido totalmente al revés, pues los muertos son ancianos en vez de niños. Y lo peor de descubrir esta aterradora posibilidad sería saber que el regreso de la 10ª plaga, en vez de ser la última, esta vez ha sido la primera. Savnat Panea, revelando el misterio.